Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro vídeo para el canal Tesla Academy. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, tal vez el más importante yo creo en la teoría de redes, en los circuitos eléctricos, que es la ley de Ohm. Bien, comencemos. En videos anteriores vimos lo que era el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje sabemos que en términos sencillos pues es una fuerza que mueve a mis electrones. La corriente pues es el flujo de electrones que atraviesa una sección del conductor en cierta unidad de tiempo. Y mi resistencia pues es la oposición de un cierto material al paso de electrones, es decir, la corriente. Pero a ver, ¿existirá alguna fórmula o alguna relación que me implique tener estos tres parámetros importantes? Pues de hecho sí la hay, gracias a George Simon Ohm, que fue aquel que desarrolló una fórmula que me involucró a estos tres parámetros tan importantes. Él, de manera experimental, concluyó que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, es decir, que mi corriente es directamente proporcional al voltaje y mi corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Ahora, ¿qué sucede si yo fijo mi resistencia en mi circuito y aumento mi voltaje? Pues a medida que yo aumente mi voltaje de manera proporcional, mi corriente también lo hará. Y si yo vengo y disminuyo mi voltaje en mi circuito, pues mi corriente también va a disminuir. De manera contraria, si yo vengo acá en mi circuito y fijo un cierto valor de voltaje y aumento el valor de mi resistencia, mi corriente tenderá a disminuir. Y si yo vengo y disminuyo el valor de mi resistencia a un valor pequeño, pues mi corriente también aumentará a un valor muy alto. Para que quede un poco más claro el concepto de la ley de Ohm y su fórmula, vamos a resolver tres ejemplos utilizándola. Aquí, como podemos ver, tenemos este circuito con un voltaje de 10 volts y una resistencia de 10 ohms. Ahora lo que haremos será pues calcular mi corriente. Sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje, que debe estar en volts, pues tiene un valor de 10 volts. Y mi resistencia, que debe estar en ohms, tiene un valor de 10 ohms. Haciendo las cuentas, 10 entre 10, pues nos queda que la corriente es igual a 1 ampere. En mi segundo circuito tengo un voltaje de 20 volts y una resistencia de 10 ohms. Y nos pide calcular la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a sustituir. El voltaje tiene un valor de 20 volts y mi resistencia un valor de 10 ohms. Haciendo las cuentas nos queda que la corriente es igual a 2 amperes. Por último, en mi circuito 3 yo tengo un voltaje de 30 volts, una resistencia de 10 ohms. Vamos a calcular la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Sustituimos voltaje de 30 volts sobre la resistencia de 10 ohms, que nos dará un valor de 3 amperes. Como podemos notar en conclusión, vean que en cada circuito se fue aumentando el voltaje 10, 20, 30 con una resistencia fija de 10 ohms, y podemos ver que mi corriente también fue aumentando a medida que aumentó el voltaje de 1 a 3 amperes.
Bien amigos, eso fue todo por este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.